Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a buscar por favor el versículo 26 en adelante. Dice la escritura así, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. A ver, vamos a ir primero al versículo 20, perdón. Versículo 20, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Una vez más. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice, vamos a leer antes. El versículo 18 dice así, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Ha sido sí en Él, en Cristo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Regresando otra vez al versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y son en Cristo amén, por medio de nosotros, es decir, en nosotros han de manifestarse, han de ser visibles, han de ser apropiadas entre nosotros o por medio de nosotros, es decir, por medio de todos los creyentes nacidos de nuevo, que permanecen en la palabra, que caminan en la fe, viven en la fe y han aprendido, permaneciendo en la verdad, a experimentar la libertad que es en Cristo Jesús y apropiarse de cada una de las promesas que nos han sido concedidas por gracia en Cristo Jesús. Recuerde que la intención de Dios, el diseño de Dios, el corazón de Dios, el propósito de Dios es que usted y yo le conozcamos a Él. La vida eterna significa conocer a Cristo para conocer al Padre. Conocer a Cristo, conocer a Jesús a través de su palabra, para conocer al Espíritu Santo, para conocer cada una de las cosas, cada una de las promesas que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Mire cómo dice ahora, acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Acompáñeme por favor. En el versículo 3, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, acompáñeme también a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y ahí vamos al versículo 3 también. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, la herencia. ¿Cuál es la herencia? No solo el apóstol Pedro se refiere a la salvación, a nuestra vida en una eternidad con Cristo fuera de este mundo.
sino que fíjese como dice el versículo 3 del capítulo 2 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento, mediante la intimidad, mediante conocer a Dios a través de Jesucristo, mediante conocer a Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, nos han sido dadas preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas podamos llegar a participar de la misma naturaleza divina de Dios, para que usted y yo podamos manifestar a Jesús, para que en Cristo Jesús todas las promesas sean, sí, sean amén, a través de nosotros, manifestando la naturaleza divina de Dios. No particularmente o primordialmente en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero en nuestro espíritu, y cuando nosotros somos renovados por el poder de la palabra, por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de Jesús, y somos transformados, entonces nuestra alma, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestras actitudes, nuestros sentidos y nuestra carne van a manifestar, van a participar aún de la misma naturaleza divina de Dios, nuestros cuerpos siendo vivificados y nuestra alma y nuestras actitudes y nuestro comportamiento van a manifestar el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la libertad, la salud, el bienestar, la prosperidad. Así es que para que lleguemos a ser, por Cristo, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa del pecado y de la concupiscencia. Vosotros, dice, poniendo toda diligencia, debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el propósito de Dios es que no estemos ausentes o escasos de fruto respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios nos llamó a tener comunión con Él. Dios nos llamó a conocerle a Él, para que de ahí se deriven todas las cosas, para que la palabra pueda dar fruto en nuestras vidas y que nosotros podamos entender que las promesas de Dios son en Cristo sí. Todas las promesas son en Cristo sí y en Cristo amén. Así es que primordialmente o como principal propósito es conocer a Dios, conocer a Jesús a través de la palabra, para que podamos entender que todo nos ha sido concedido allá y que Dios ha provisto todo para nuestras vidas. Dios no tiene escasez de nada, pero tampoco lo que nos ha sido concedido tiene escasez de algo. Tenemos que armonizar y sincronizar el hecho de que Dios es rico en todo, pero nos ha dado toda su riqueza en Cristo Jesús y ahora nos pertenece. La riqueza, las promesas, la bendición de Dios no está allá lejos de nosotros, está en nosotros y nos han sido concedidas. No hay nada que nos haya sido negado respecto a toda la bondad y benignidad que tienen que ver con lo que Cristo Jesús conquistó para ti y para mí, para todas las cosas de la vida y la piedad. No hay nada que te haya sido negado. Todas las respuestas, todas las necesidades ya han sido suplidas en Cristo Jesús. Todo ha sido suplido ya. Y debemos entender a través del conocimiento de la palabra, a través de conocer a Jesús, su benignidad y su bondad, la abundancia de su gracia y su justicia, que todo nos ha sido concedido de ya y es parte de nosotros. Así es que nosotros tenemos que responder positivamente a través de la fe a lo que ya nos fue concedido, para que a través de la fe podamos experimentar, podamos hacer que se manifieste, podamos recibir, podamos tomar y recibir todo lo que nos pertenece ahora. Solo en Cristo Jesús, solo en su palabra podemos entender quiénes somos en Cristo, quién es Él, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, y lo que nos ha sido concedido ya, quiénes somos ahora en Él,
¿qué podemos hacer y qué podemos tener? ¿Qué podemos hacer y qué podemos tener? No lo pongo en términos de qué debemos hacer y qué debemos tener, porque no quiero ponerlo en términos de ley, pero quiero ponerlo en términos de gracia, en términos del resultado que vendrá cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, comunión con su palabra, y a través de su palabra, renovando nuestro entendimiento, seremos transformados en la gloria misma de Jesús, y entonces se manifestarán todas estas cosas. Ahora, estando en Cristo y creyendo en Cristo, claro que debemos. Pero escuché por ahí a un predicador que decía que no solo tenemos que tener conocimiento de la palabra, pero tenemos que ponerla en práctica. Y esto es relativamente cierto, pero desafortunadamente en el medio cristiano se ha convertido en algo de exigencia, de religiosidad. Tienes que obedecer a la palabra, tienes que cumplir la palabra, tienes que hacer la palabra, tienes que practicar la palabra para que Dios te bendiga. Y esto es antibíblico, esto no es correcto. No es así. Dios no te ama y el amor de Dios es una bendición. Dios no te ama por causa de que tú seas obediente. Dios te ama porque Él es amor. Y Él envió a su Hijo a morir antes de que tú dijeras que sí, antes de que tú mismo te arrepintieras de tus pecados, antes de que tú mismo nacieras de nuevo. Pero Dios nos bendijo ya en Cristo, y en Cristo se encuentra toda la bendición para la vida y la piedad. Porque Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y en Él está la plenitud de toda la bendición. Así es que no depende de lo que nosotros hagamos o debamos de hacer o tengamos que hacer, pensar, actuar para que Dios nos bendiga. No es así. Dios nos bendijo ya. Mira, si tú recuerdas Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra, y Dios dijo que la luz fuera, y la luz fue, y entonces Dios empezó su creación en 6 días. En esos 6 días Dios creó al hombre, y Dios le proveyó todo al hombre. Dios no puso al hombre en esta tierra faltando oxígeno, faltando agua para beber o alimento para comer. Dios proveyó todo lo necesario antes de que el hombre fuera plantado en esta tierra, existiera en esta tierra, para que todo ya le hubiera sido concedido, o para que todo estuviera ya concedido y provisto para el hombre, porque Dios es perfecto en cada una de las cosas que hace. Ahora, si pudiéramos decirlo así, con mucha cautela y con mucho respeto a la palabra, lo único que le faltó al hombre que Dios habría de crear solamente es la mujer. Su mujer, la mujer de Adán, porque sabemos que la Biblia nos enseña que después que Dios hizo al hombre, lo hizo dormir en un sueño profundo, y de ahí tomó a la mujer y formó a la mujer. Así es que si con mucho respeto pudiéramos decir que algo le faltó a Dios antes o una vez que puso al hombre en la tierra, fue a la mujer. Pero esto es algo extraordinario, porque si de la misma forma pudiéramos hablar, y con mucho respeto, porque si alguien es digno de suprema alabanza y de toda honra y adoración, es nuestro Dios y nuestro Señor, y no quisiéramos, ni con nuestras acciones ni con nuestra boca, ser irrespetuosos para con el Señor ni para con su palabra. Esto es bien interesante, porque religiosamente hablando, muchos, por ejemplo, los antiguos religiosos, antes del Señor Jesucristo, no pronunciaban el nombre de Dios. Por respeto, no podían pronunciar, y tenían religiosamente muchas condiciones para no faltar al respeto a Dios, pero en sus propias vidas y en sus propias acciones, en su propia manera de vivir, le faltaban al respeto a Dios en todo. El mismo Señor Jesucristo les decía a los fariseos: con sus bocas alaban, pero sus corazones están lejos de Dios. Ustedes son, les decía a los fariseos, como sepulcros blancos por fuera según ustedes, pero están muertos por dentro,
llenos de pudredumbre. Pero regresando al punto, considerando el ejemplo de Adán y su mujer como lo único que el hombre necesitaba después de que Dios lo formó fue a su mujer, todas las demás cosas ya le habían sido dadas y le habían sido provistas, de la misma manera como este ejemplo, lo único que a Jesucristo le faltaba. Después de sufrir en el Calvario, de entregar su vida y resucitar después de 3 días y 3 noches, lo único que a Jesucristo le faltaba es su iglesia. Es que su iglesia fuera formada. Y sabemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es todo aquel creyente que recibe a Jesús como Señor, que cree en Jesús como Señor, que confiesa con su boca el señorío de Jesús, que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Eso somos la iglesia de Jesucristo. Todo creyente nacido de nuevo es parte de la iglesia de Jesús. Así es que si algo le faltaba a Jesús, siendo Él la plenitud de la deidad, es que su iglesia naciera. Y sabemos que su iglesia nació a través o después de que Él resucitó de entre los muertos y justificados por la fe, por causa de la resurrección de Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta, ahora tenemos paz para con Dios y nace la iglesia de Jesucristo y sigue la iglesia incrementándose, aunque muchos están en pos de la maldad, aunque muchos están en pos del rechazo a Jesucristo, muchos estamos a favor de conocer, creer y vivir por la fe de Jesús. Pero en el principio Dios le proveyó todo a Adán, inclusive cuando hizo a la mujer, ellos tenían todo lo necesario para vivir una vida de éxito. Ahora sabemos que entonces se apareció la serpiente y habló con la mujer a través de los engaños y mentiras. Pero fíjese cómo el diablo, Satanás, la serpiente, le dice a la mujer, dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas son las palabras de la serpiente, estas son las palabras del diablo, pero es un engaño y una mentira, porque la palabra de Dios no habla así. Dios no enseñó a Adán así. La Biblia nunca enseña así, que separados de Dios no moriremos, número uno, y es un engaño y una mentira. O sea, separados de Dios no moriremos, es una mentira. Y también es otra mentira excepcional, es decir, una mentira aberrante, decir que si el hombre y la mujer comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían abiertos sus ojos para ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es un completo engaño, porque no solo habla de que sus ojos sean abiertos, no solo habla de saber el bien y el mal, pero integralmente el engaño está en seréis como Dios. Y Dios proveyó al hombre y a la mujer en el huerto de todo árbol que era bueno para comer. Y en el huerto, en medio del huerto del Edén, había 2 árboles. Y ellos podían comer de todos los árboles, incluyendo de un árbol que estaba en medio del huerto. El árbol de la vida que representa a Jesucristo. El árbol de la vida que representa la misma divinidad de la persona de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El árbol en medio del huerto, que se llamaba el árbol de la vida, representa a Jesús. Pero ahí en medio del huerto había este otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le dijo al hombre que no debería de comer. Pero el hombre tenía, si algo Dios le concedió al hombre, es la capacidad, o es más bien el derecho a decidir. Dios no obligó al hombre, pero lo hizo un ser que pudiera decidir por sí mismo entre la vida de Dios o la muerte. Ahora,
Dice la Escritura que la engañada fue la mujer. La engañada fue la mujer. El diablo no engañó al hombre, sino que la mujer, una vez que probó del fruto, lo dio a su marido. Y su marido no fue engañado ni por la serpiente ni por la mujer. Él comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal por voluntad propia. Ahora, él particularmente no lo tomó del árbol, pero lo probó de manos de la mujer. Así es que por un lado ellos podían comer del árbol de la vida, pero nunca lo hicieron. Y si lo hubieran hecho, hay quienes dicen que hubieran prolongado su eternidad de una manera exitosa y perfecta. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal hubiera quedado de lado. Es más, la serpiente no hubiera podido aparecer en escena jamás si ellos hubieran comido del árbol de la vida. Pero no lo hicieron. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el punto ahí es que el árbol de la ciencia del bien y del mal manifiesta la incapacidad del hombre para poder vivir separado de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal manifiesta que el hombre no puede vivir separado de Dios, que el hombre no puede ser independiente de Dios como Dios. Separado el hombre de Dios, nada puede hacer y está condenado a vivir en una separación y en una muerte eterna sin Dios. Y sabemos que ahora en el Evangelio la palabra nos enseña que es sin Cristo, porque Cristo para los creyentes es nuestra suficiencia, nuestra plenitud. No necesitaremos en la vida eterna del sol y de la luna, del calor o de cualquier otra cosa, porque Cristo será nuestra suficiencia. Como lo es ahora, aunque de alguna manera tenemos, o en este mundo tenemos que luchar en contra de la concupiscencia y del pecado. Recuerden, fuimos librados del poder del pecado, pero el pecado sigue teniendo poder en la humanidad. Y si el creyente se descuida, si el creyente voltea sus ojos no a la fe, sino a la incredulidad, queda susceptible al pecado. Y cuando quedamos susceptibles al pecado y caminamos en pecado, Dios mantiene su fidelidad. Es decir, Dios sigue permaneciendo fiel respecto a que tenemos paz para con Él, en que tenemos su amor, en que las bendiciones nos han sido dadas y son sí en Cristo y sí amén. Es decir, Dios no nos quita nada, Dios no nos juzga nada, Dios no nos aleja de Él, pero nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nuestra relación para con Dios, nuestra respuesta para con Dios por causa del pecado estaría corrompida, nos afectaría y le daríamos oportunidad al diablo a que como el ladrón venga a hurtar, matar y destruir. Ahora es muy importante que tampoco confundamos, porque no se trata de que así como fuimos perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nos vayamos a relajar en el sentido de ser negligentes respecto a conocer a Dios, porque si queremos vivir en la plenitud de Dios, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, tenemos que ser diligentes en conocer la palabra, en caminar en la fe, no separados de la fe, no dándole oportunidad al diablo, no dándole oportunidad al pecado. Hay muchos que dicen es que la obediencia, es que tu fidelidad, es que tu santidad van a causar que Dios te favorezca. No es así. La gracia es el favor de Dios que ya te ha sido concedido. La obediencia, la fidelidad, la santidad como fruto de que tú estás siendo transformado por la palabra va a permitirte que tú tengas una respuesta positiva para con Dios. Tu respuesta para con Dios y para apropiarte de toda promesa está ligada directamente en la obediencia a la palabra, en tu santidad, en buscar la santidad, en ser fieles al Señor, en caminar en el Evangelio, en caminar en la fe. Pero de cómo tu respuesta se puede ver afectada para con Dios, tiene que ver en quién crees, cómo crees, si permites que la incredulidad entre o si permites
caminar en la fe. Pero Dios sigue amándote igual y Dios ya te ha concedido todo. Y en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Amén. Dios nunca cambiará porque Él es fiel a lo que ha prometido y Él no cambia. Así es que si Dios dijo sí a cada una de tus promesas, depende de tu respuesta. Depende de cómo respondas en la fe o en la incredulidad. Así es que es muy importante que podamos entender que separados de Dios nada podemos hacer, como lo dice Juan capítulo 15, y que nosotros podamos entender que el engaño y la mentira del diablo es lo que quiere instruir, enseñar sistemáticamente, influenciar continuamente hoy en día a que podemos vivir separados de Dios. Si hay una acción que está creciendo abundantemente en este mundo respecto de los hombres para con Dios, es el rechazo. Sistemáticamente, y no podría decirlo con tanta seguridad respecto a los niños, pero jóvenes maduros, adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores, sistemáticamente están actuando en el sentido de rechazar a Jesús, rechazar tener una comunión con Dios, conocer a Dios, saber que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Sistemáticamente se está enseñando continuamente, abundantemente, el rechazo a la Biblia, el rechazo a la palabra, el rechazo hacia Dios, el rechazo a tener una comunión con Dios, el rechazo a entender que separados de Dios nada podemos hacer y que necesitamos de un Salvador. Todo hombre ha sido destituido de la gloria de Dios y sin Cristo, muertos con una eternidad separados de Dios, tendremos. Pero en Cristo Jesús, la paga del pecado ya no existe más. Porque la paga del pecado es la muerte y esa la sufrió Jesús en la cruz. Y Jesús sufrió, no solo por nosotros, sino por todos los hombres. Pero a través de la fe tenemos entrada esta preciosa y maravillosa gracia del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna y de poder apropiarnos y poseer y vivir en cada una de las promesas de Dios que son en Cristo sí y en Cristo amén, a través de creer, a través de la fe de Jesús. Esto es fundamental, esto es importantísimo. Así es que si la palabra de Dios es viva y eficaz, nos urge mantenernos en la palabra, considerar la palabra, permanecer en la palabra, conocer cada una de las verdades de la palabra para experimentar la plena y maravillosa libertad de Jesús. Pero mire, nuestras conciencias, nuestras mentes fueron maltratadas, fueron perturbadas, fueron corrompidas por muchos años cuando estábamos sin Cristo. Pero nuestras mentes son capaces de seguir siendo corrompidas. Nuestro entendimiento es capaz de sistemáticamente ser intoxicado en la maldad, en el rechazo a la palabra, por causa de todo lo que hay en este mundo, por causa de la satisfacción de la carne. A la carne le gusta reposar de Dios, reposar de la palabra, reposar de la responsabilidad. A la carne le gusta estar en paz, pero no para con Dios, sino de Dios, alejado de Dios. Con todo lo que tenga que ver con entretenimiento, con distracción. Eso es lo que a la carne le gusta. Pero gracias a Dios que tenemos carne y tenemos alma y tenemos cuerpo, pero que no fuimos llamados a estar sujetos a su voluntad, sino sujetos a la voluntad de nuestro hombre interior, de nuestro espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, insta en tiempo y fuera de tiempo a instruir, a enseñar la palabra. Nos urge pensar en Dios, pensar en Jesucristo, conocer las verdades, estar meditando las verdades continuamente. Déjame decirte algo. Y no es que quiera ser impetuoso o agresivo al respecto. Pero si en algún área de nuestra vida no hemos conquistado como quisiéramos, como debiéramos, es porque la palabra ha faltado, porque meditar en ella ha faltado, porque la vida misma de la palabra no ha sido, no se ha cosechado, no ha permanecido, no ha producido, no ha hallado cabida en tu mente y en tu corazón. Y
y en las mías, en mi mente y en tu corazón. Así es que pongámonos en acción, sabiendo que todas las cosas para nosotros ya nos fueron concedidas por gracia y son sí y amén. Y permitamos que a través de apartarnos para Dios, de permitir que la palabra nos cautive, esforzándonos en la gracia, no descansando de Dios, sino descansando del mundo. Porque no debemos permitir que el amor de Dios, de Cristo, se enfríe. El amor por su palabra, el amor por estar reunidos, el amor por predicarle, el amor por enseñar, el amor por conocer más de Dios. No debemos permitir que este amor se enfríe. Y por lo tanto, no debemos permitir que la fe falte. Y la fe no viene sino por la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra, por permanecer en la palabra, por conocer la palabra. Así es que nos urge, y lo hemos dicho una y otra vez, permanecer en la palabra y permitir que la palabra viva de Cristo manifieste su gloria en su máximo esplendor, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, a través de ti y a través de mí. Permanezcamos en la palabra, abundemos en la palabra, ahondemos en la palabra, en cada una de las áreas. En un área de tu vida en donde no has sido exitoso, esfuérzate en la gracia ahí. Conoce la palabra, medita la palabra más. Que se convierta en un pensamiento cíclico de poder, en un círculo virtuoso de poder en tu vida, hasta que coseches, hasta que la palabra sea concebida, sembrada, y que entonces tú puedas producir el máximo fruto al que fuiste llamado. Vamos a terminar con este versículo que lo he estado meditando toda esta semana, y inclusive podríamos estarlo meditando todo el año, porque es una promesa maravillosa de Dios que también es para ti y para mí. Porque aunque está escrita a los judíos, aunque está escrita en el Antiguo Testamento, todas las promesas que se encuentran en la palabra son para ti, porque el pacto en el que estamos, que es en Cristo Jesús, está fundado sobre las mejores promesas de Dios, y Dios no es diferente a este corazón de bondad y de benignidad que se manifiesta en Jeremías. Mira, vamos a ir a Jeremías, capítulo 29. Porque Dios no es diferente a como era con un corazón benigno y bondadoso hacia los israelitas, sino que Dios es el mismo ayer y hoy siempre. Y si la bondad y la benignidad de Dios se manifiestan de una manera extraordinaria, es ahorita, para ti y para mí, que estamos en Cristo. Porque Dios no nos ve ya en nuestros pecados y en nuestras iniquidades, pero nos ve en Cristo, y nuestro espíritu, esto es importante que nunca lo pierdas de vista, ha sido perfectamente justificado en Cristo Jesús. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora podemos decir que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, como lo dice primera de Juan 4:17. Dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos, 29 capítulo 11 Jeremías, porque yo sé los pensamientos, en otras versiones dice los planes, los propósitos, porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de vosotros. Es decir, Dios está pensando en ti. No es que a Dios se le está ocurriendo apenas, no. Dios, desde que tú fuiste concebido, pensó en ti. Salmo 139, Dios te formó en el vientre de tu madre. Desde entonces Dios ha pensado en ti, y no con pensamientos y planes de calamidad o de mal, sino pensamientos de paz. Y la palabra paz aquí es la palabra shalom, que es una palabra casi exactamente, casi, con el mismo significado que la palabra salvación, que tiene que ver con salud, bienestar, restauración, libertad. Es una palabra muy preciosa, pero muy completa respecto a la bendición. La palabra paz es una palabra bendita, es una bendición completa que tenemos en Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Esto lo ha pensado Dios desde que tú naciste. Acerca de ti, dice, acerca de vosotros, acerca de ti. Dios piensa acerca de ti. Si Dios, dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo hablando, Dios tiene cuidado de los pajarillos.
cuánto más ustedes son más importantes. Así es que Dios tiene pensamientos acerca de ti, pero dice aquí, no pensamientos de mal ni de calamidad, pensamientos de shalom, pensamientos de paz. Y yo te diría ahora que lo puedes hablar en Cristo, pensamientos de salvación, pensamientos de benignidad, de bondad, pensamientos de bendición, pensamientos de Cristo o pensamientos de que en Cristo sí y en Cristo amén. Son todas las cosas que Dios te ha concedido. Desde conocerlo a Él, su amor, su divinidad, su persona, su paternidad, hasta todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y dice entonces, pensamientos de paz, no de calamidad o mal, para que tú tengas un fin con esperanza, para que tú tengas un fin promisorio. Y es importante que podamos entender aquí que cuando Dios habla de los planes y de su propósito y su voluntad, no habla para que tú vivas de una manera sufrida y atribulada por todo aquello que Cristo ya nos redimió. Por enfermedad, por escasez, por vergüenza, por rechazo, por maldición, por escasez, por pobreza. No, 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 no. Cuando Dios habla de su propósito, de su vida en nosotros, de sus planes, Dios habla de conocerlos para empezar a caminar con ellos en lo mejor de Dios, en la bendición de Dios, en la vida abundante de Cristo y que tú los completes de una manera extraordinaria. Pero cada pensamiento de ti tiene que ver o tiene que estar armonizado y dirigido en el hecho de que Dios siempre piensa cosas buenas de ti continuamente. Para cada cosa que hagas, tú tienes que entender que el resultado es bendición y paz, salvación y abundancia de gracia y de justicia que es en Cristo Jesús. Para que no pienses calamidad y mal, que no haya temor en tu vida, pero que vivas seguro, firme, consistente en que tú has sido favorecido, altamente favorecido, y que el bien y la misericordia de Dios no solo te siguen, sino son parte de tu vida, porque dice la Escritura, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío. Por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, dice, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada, pensamientos de bien, de paz, de salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libro, lo pongo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invoque y yo le respondo, con él estoy en todo tiempo. Lo libro, le glorifico, pues ya lo he saciado de larga vida, y le he mostrado mi salvación, dice el Señor. Esto es extraordinario porque Dios tiene propósitos y pensamientos. Dios piensa acerca de ti con paz, con salvación, con bendición. Dios piensa de ti así. En Cristo es sí y en Cristo es amén para ti. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.